Vamos a seguir con el tema de filogenias, hablando de las filogenias, la reconstrucción filogenética por el método de máxima parsimonia, para el cual vamos a usar una presentación nuevamente. En el segmento anterior, la clase pasada, la introducción a las filogenias, vimos que las filogenias son un contexto de análisis con una multiplicidad de aplicaciones. Hablamos de los conceptos de homología, tanto de caracteres como de estados o formas particulares que toman los estados. Usamos ejemplos de la anatomía, de los miembros anteriores, de los vertebrados, cuestiones bien familiares para todos. Pero vamos a afirmar también, como debió haber sido evidente en esa breve discusión, que las homologías, en términos evolutivos, son también afirmaciones filogenéticas. Es decir, dos estados son homólogos cuando provienen de un ancestro común, que ya lo tenía. Eso es una afirmación filogenética sobre la ancestría, el origen y la continuidad filogenética de esa característica compartida entre, por ejemplo, dos especies. Para la inferencia filogenética, la tarea de reconstruir la filogenia o inferir la o las hipótesis filogenéticas más razonables, dado un conjunto de datos, ¿sí? Tenemos una gran variedad de metodologías y en el curso vamos a dar solamente algunas de ellas y aún esas en una forma relativamente simplificada o básica, introductoria. Hay tres clases principales de métodos. Hay otros que no caen cómodamente en esta clasificación, pero estas tres son sin duda importantes e incluyen las siguientes. Por un lado tenemos los métodos llamados de parsimonia o máxima parsimonia, que discutiremos en primer lugar. Tenemos métodos basados en distancias, donde en una primera parte se transforman los datos en distancias entre pares de especies o taxones y luego se agrupan en función de ello. Y tenemos métodos basados en criterios más estadísticos, de inferencia filogenética, que vamos a discutir muy brevemente sobre el final de este bloque temático. Hoy vamos a hablar del tema de la parsimonia en esta presentación. Vamos a decir que es un método clásico, también llamado a veces de sistemática filogenética o cladística, y fue desarrollado inicialmente por un biólogo alemán, Willy Hennig, en la década del 50 del siglo pasado. Las traducciones de algunos trabajos importantes de Hennig al inglés le dieron un gran impulso al tema de las filogenias a partir de la década siguiente, la década del 60 en adelante, y eso no ha hecho sino amplificarse en nuestros días. ¿Sí? Lo vamos a usar el método para aprender algunos detalles del trabajo con filogenias, y después daremos una panorámica en unas clases más adelantadas de algunos de los otros métodos, como veníamos diciendo. Bueno, vamos a proceder en forma muy esquemática para este primer encuentro con el método de reconstrucción filogenética por parsimonia, de la siguiente manera. Primero vamos a examinar el problema de cómo se acumulan los cambios y cómo se pueden trazar o reconocer en un caso hipotético, inventado, pero lo tomamos como cierto. Vamos a estudiar una evolución verdadera para ver cómo se comportan los cambios sobre el árbol filogenético. Y tendremos que comentar brevemente en qué condiciones ese comportamiento es razonable. De allí vamos a tratar de sacar algunas reglas, como hizo Hennig, para abordar los casos no conocidos, es decir, para usar datos tomados de la realidad e intentar, a partir de ellos, inferir o reconstruir la trama de parentescos filogenéticos entre los taxones que estamos utilizando. ¿Sí? Y en este ejercicio vamos a usar el criterio de parsimonia, o el principio de parsimonia, como criterio rector. Veremos que varias de las formas de razonar en distintos aspectos del problema terminan reduciéndose a aplicaciones de este principio. Imaginamos un ancestro común, una especie, por ejemplo, que sufre el proceso darwiniano de ramificación y divergencia a lo largo de las ramas. Uno de los descendientes forma una nueva división, una nueva dicotomía, y así sucesivamente. ¿Sí? Y en cierto momento aparece un cambio, una característica nueva, que no estaba presente en el ancestro común a
todos los miembros de este árbol, de esta filogenia, y que aparece en este punto, y va a permanecer con esta nueva forma roja, esta característica, mientras no sea modificado nuevamente por la evolución. Lo mismo pasó en otra rama con una característica verde, o que etiquetamos como verde, y que pasó a caracterizar a este linaje. Entonces, al final de la filogenia, si nosotros no la conociéramos y viéramos solamente la distribución de características, podemos ver que algunas de las especies tienen la característica ancestral, que marcamos con negro, esta y esta. Otras especies tienen la característica roja, y otras especies tienen la característica verde. Esa característica puede ser un color, literalmente, o puede ser una forma simplemente que hemos codificado con colores, cualquier carácter observable de los organismos. Comparamos las especies en este ejemplo y vemos que hay 3 estados posibles para este carácter que estamos investigando. Muy bien. Lo que esto nos muestra es que cuando la evolución es así de económica, limitada, con pocos cambios, y sobre todo cuando un cambio, una vez que se adquiere, permanece por un buen tiempo sin ser retocado o nuevamente modificado, entonces los cambios positivos, los estados distintos al ancestral, aparecen en ciertas ramas, más restringidas que el árbol todo, y permanecen como carácter común a todos los descendientes de esas ramas. Podemos decir que si nosotros pudiésemos identificar el rojo como un carácter no ancestral, que en este contexto llamamos un carácter derivado, entonces la presencia en común de caracteres derivados, como el rojo compartidos, sugiere ancestría común, porque el ancestro común adquirió esta característica, esta innovación, y ella se ha mantenido simplemente en todos los descendientes de ese ancestro común. Lo mismo pasa del lado de la novedad o el carácter derivado verde. Mientras que el negro es simplemente la condición ancestral que permanece en todos aquellos linajes en que no haya habido modificaciones. Fíjense que las 2 especies que tienen la característica negra, por supuesto que son parientes, porque todas estas lo son, pero no están preferencialmente emparentados, mientras que las que tienen el rojo son más cercanas o están más emparentadas entre sí, a través de un ancestro común, que cualquiera de ellas con otros elementos de fuera de ese grupo. Son los caracteres derivados, no ancestrales, y compartidos los que denotan, sugieren o significan parentesco filogenético. La siguiente, esto es un árbol conocido, donde vivimos la evolución acumular estos pequeños y estos pocos cambios a lo largo de algunas ramas. Pero ¿cómo hacemos para distinguir un estado ancestral de uno derivado? Fíjense que si nosotros solo conocemos las características de las especies terminales, en sí mismo no hay forma de distinguir cuál es el ancestral y cuáles son los derivados. Hennig planteó en principio varias posibilidades, que vamos a recorrer brevemente, y finalmente hay una que es la que termina predominando hasta el presente, por ser la más general. El primero es lo que él llamó el criterio del precedente o antecedente paleontológico. La idea es que si una característica es mucho más antigua en el registro fósil que otra característica que aparece en el registro fósil más recientemente, podríamos suponer que aquella, la más antigua, es también la ancestral. Esto es complicado porque el registro fósil se caracteriza por ser incompleto y, por tanto, si el registro es muy rico para esta característica, esta idea seguramente funcione, pero si tenemos unos pocos ejemplos de la información relevante dispersos en el registro fósil, es muy posible que nos equivoquemos, que el más antiguo, simplemente de los pocos que tenemos, no sea realmente el ancestral. Otro criterio que planteó Hennig, y también es un poco restringido, es el del precedente ontogenético, o sea, embrionario. Si algo aparece primero en el organismo, puede ser que sea ancestral respecto a algo que aparece en forma más terminal. Eso tiene un poco más de generalidad, pero hay muchísimas excepciones conocidas donde ciertas características
que aparecen al final de una secuencia de la formación de un miembro, por ejemplo, ¿sí? Pueden verse eliminadas en algunos taxones, donde entonces la pérdida de cosas que en el embrión aparecen después es el carácter derivado y no la presencia de esas cosas. Finalmente, el criterio que más amplitud de aplicaciones tiene es el criterio del grupo externo, que vamos a discutir brevemente y es el que vamos a usar como referencia. Tenemos que saber qué es un grupo externo y cómo se aplica ese criterio propuesto por Hennig. Vamos a decir primero como una especie de regla, en primera instancia arbitraria, para ver cómo se aplica, y después razonaremos por qué ese criterio tiene un cierto fundamento. Para definir un carácter o estado como ancestral con este criterio, tenemos que tener un carácter variable, por ejemplo el color, o lo que esté codificado por color aquí, dentro del grupo interno o grupo de estudio. Imaginemos que tenemos este nuestro grupo de estudio y tenemos un grupo externo separadamente, ¿sí? Si un carácter es variable, tenemos rojo, negro y verde en el grupo de estudio, y uno de los estados también se observa en el grupo externo, entonces podemos inferir que este es el estado ancestral y los restantes son derivados. La idea cuál es, que el ancestro común al grupo externo y al grupo de estudio o grupo interno es más lejano aún que cualquiera de los ancestros relativos o internos dentro del árbol. Entonces, si hay un estado que está presente en el grupo de estudio, candidato a ser ancestral, pero como otros, pero solamente uno de ellos está también presente en un grupo más distante, externo, como dice el término, al grupo de estudio, entonces es candidato a ser ancestral. Dicho así, está como una especie de imposición o un decreto. Pero el razonamiento que está detrás es el siguiente. Si yo coloco este carácter compartido entre el grupo de estudio y el grupo interno como posible estado ancestral, ese carácter o esa condición apareció una única vez, estaba presente en el ancestro y se mantuvo simplemente en linajes que pueden ser filogenéticamente dispersos. En cambio, si coloco otro, por ejemplo el rojo como ancestral aquí, entonces necesito que el negro aparezca por un lado en la línea que lleva el grupo externo y por otro lado en la línea que lleva a el taxón o los taxones que lo tienen ese estado dentro del grupo de estudio. Se esboza el criterio de parsimonia aquí o simplicidad, donde asumir que el rojo es el carácter ancestral implicaría dos pasos hacia negro, y asumir que el negro es el estado ancestral implicaría solamente un paso hacia rojo y otro hacia verde, separadamente, pero se aplica el mismo concepto. ¿Sí? En otras palabras, asumimos que, o empezamos a intuir que el criterio del grupo externo es una explicación más parsimoniosa, primaria, pero más parsimoniosa, de la distribución de estados en los taxones terminales en términos filogenéticos. ¿Sí? Según esta reconstrucción, entonces, tenemos un estado ancestral negro, que por un lado dio lugar a rojo, ese estado se mantuvo en estas líneas terminales, en este grupo, y separadamente dio lugar a verde, estado que se mantuvo aquí. Y el negro es simplemente lo que persiste en el grupo externo y en este caso, una parte del grupo de estudio o grupo interno. Podemos aplicar ese razonamiento a esta tabla de datos, donde podemos ver si podemos distinguir estados ancestrales y derivados siguiendo la definición. El grupo externo es el Amphioxus, ¿sí? Y el grupo de estudio son vertebrados, ¿sí? Esto es un cordado no vertebrado, y vamos a ver si podemos aplicarlo, ¿sí? Fíjense, la columna vertebral, tenemos que el grupo externo no tiene columna vertebral, ¿sí? Y los demás sí. Sospechamos que esa es una característica derivada, pero no podemos aplicar el criterio porque en el grupo de estudio, marcado acá en amarillo, no existe un estado, no hay variación. Por lo tanto, no podemos definir el estado ancestral, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la mandíbula, vemos que hay variación en el grupo de estudio. La mandíbula está ausente en la lamprea y presente en los demás, y uno de esos estados
es compartido con el grupo externo. Inferimos, por lo tanto, que este es el estado ancestral y que un subgrupo de vertebrados adquirió la mandíbula positivamente, siendo este el estado derivado. Lo mismo la presencia del huevo amniota, de un huevo recubierto por el amnio, por una membrana, es un carácter que tiene variación en el grupo de estudio y uno de los estados está presente también en el grupo externo. Así que inferimos que es también ancestral y lo que queda en rojo son los estados derivados para cada uno de estos dos caracteres. ¿Cómo aplicamos esta tabla de datos con estos dos caracteres a los cuales podemos aplicar el concepto de grupo externo para reconstruir la filogenia? Conceptualmente comenzamos por un grupo externo que, como lo dice la palabra, está emparentado al grupo de estudio, pero separado de él, por fuera de él, ¿sí? En otras palabras, el grupo interno es un grupo compacto, monofilético, cuya estructura interior queremos resolver, total o parcialmente. Se puede intuir que con dos caracteres informativos no va a ser posible reconstruir completamente la trama de parentescos interna, pero ese es el propósito, ¿sí? Quiere decir que el punto de partida es asumir que el grupo externo está por fuera del grupo de estudio y que la raíz, por lo tanto, lleva por un lado al grupo externo, en este caso que es un grupo de 1, y por otro lado al grupo interno, que es el objeto de nuestro estudio. Entonces, este es el punto de partida. Si quieren verlo de otra manera, el grupo interno es compacto, monofilético, pero está representado por una politomía, múltiples ramas saliendo del ancestro común, sin distinguir si esta está más emparentada con esta que con esta otra. Ninguna trama interna de parentescos está definida. Está definido el parentesco general de pertenencia al grupo filogenético de estudio, que en este caso son vertebrados. Muy bien. Con este carácter compartido o estado compartido derivado, vemos que la sugerencia es que la presencia de mandíbula conecta preferencialmente en términos filogenéticos al atún, la salamandra, la tortuga y el leopardo, a exclusión de la lamprea. Dicho de otro modo, el ancestro común a estos 4 taxones adquirió una mandíbula y se diferenció del resto de los vertebrados del esquema, que consisten en la lamprea. Este estado común derivado es indicador o sugiere un parentesco preferencial de 4 de los 5 taxones del grupo de estudio. Quiere decir que podemos separarlos para formar un grupo dentro del grupo de estudio, caracterizado o reconocible por esta presencia de un estado derivado compartido, que excluye a los que quedan por fuera, en este caso una única línea, la lamprea. Volvemos al punto de partida y hacemos el mismo razonamiento para este estado compartido derivado, que sugiere que hay 2 taxones, la tortuga y el leopardo, que son amniotas, tienen la presencia del huevo amniota, un carácter derivado que los emparenta, los indica parentesco, a exclusión de otros vertebrados que no tienen esa característica compartida derivada. En otras palabras, podemos separar estos 2 taxones como un subgrupo monofilético dentro de los vertebrados, usando este carácter derivado compartido. Si aplicamos ahora las 2 caracteres en sucesión, aquí está cada uno por separado, estos 2 resultados parciales que resuelven parcialmente el árbol son combinables porque no entran en conflicto, ¿sí? Por un lado agrupamos estos 4 y dentro de esos 4 agrupamos estos 2, así que los podemos combinar de esta manera. Y nos quedó un árbol filogenético donde el grupo de estudio está ahora subdividido en los anamniotas y los amniotas, y dentro de ellos, perdón, los no mandibulados y los mandibulados, dentro de ellos los amniotas separados del resto. Sin embargo, hay una parte de la filogenia que no quedó totalmente resuelta, como intuíamos al saber que teníamos que resolver las relaciones entre 5 taxones solamente usando 2 caracteres informativos. Es una resolución parcial, pero apropiada, y es una aplicación del método de análisis filogenético por parsimonia. Vemos entonces que de todos los caracteres que tenemos homólogos para estudiar, tenemos estados ancestrales o plesiomórficos que no son útiles desde el punto de vista del método de parsimonia. Tenemos estados derivados o apomórficos, y de ellos los que son compartidos y no exclusivos son los que marcan
relaciones de parentesco. Quiere decir que de la variación inicial de la tabla de datos hay una depuración que lleva a estas características, caracteres derivados en común, como indicadores de parentesco filogenético. Cuando los caracteres no entran en conflicto, como en el caso que acabamos de ver, son coincidentes o complementarios, pero compatibles, entonces es acumular resultados. Cuando hay conflicto, veremos qué hacemos para resolverlo. Una filogenia que ilustra un resultado posible de este método es una filogenia que incluye a aves del registro fósil, y para cada nodo, este es un nodo, hay un carácter común de todos los descendientes de ese nodo, un carácter derivado compartido, una sin apomorfía, en este caso en verde, descrita acá en palabras, que dice que todos los que están por dentro de este grupo tienen esta característica compartida. Hay un subgrupo que tiene otra característica compartida más restringida en distribución que une a todos estos, y así sucesivamente. Como esta filogenia por elección tiene una forma como de escalerita, en cada tramo se separa un linaje que no tiene el carácter que sí distingue al resto de los miembros del taxón. Pero lo mismo se puede aplicar a un árbol con otra topología distinta. La topología ideal es aquella que tiene apoyo para todos los nodos en caracteres derivados compartidos, sin conflictos entre caracteres, que es un punto que tenemos que ver un poco más adelante. Aplicado a un ejemplo ultra sencillo, tenemos un grupo externo, y acá hemos puesto algunas indicaciones en colores. Por ejemplo, fíjense que tenemos el primer sitio de una secuencia de ADN puede ser C o T, el segundo puede ser G o A, el tercero T exclusivamente, el cuarto G, y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver cómo usamos estos datos para reconstruir la filogenia. Tenemos el grupo externo, tenemos el grupo de estudio, que son solamente 3 taxones, así que la pregunta de fondo es si uno va con 2, o va con 3, o si 2 va con 3, como par preferencialmente emparentado dentro de este trío que forma el grupo de estudio. Bien, entonces, el primer carácter no podemos aplicar el criterio del grupo externo. En el primer carácter no podemos aplicar el criterio del grupo externo porque no hay variación dentro del grupo de estudio. En el segundo sí, porque tenemos G o T dentro del grupo de estudio, perdón, G o A, y la A es compartida con el grupo externo. Así que asumimos que la A es ancestral y la G es derivada. La marcamos con rojo para marcar esa diferencia. El T es un carácter invariante, así que no tiene información. La G es invariante, y acá tenemos de vuelta que este carácter tiene 2 estados, T y A, en el grupo de estudio. Uno de esos estados está en el grupo externo y asumimos que es ancestral, y el otro será derivado. Así que pasamos a marcarlo también como carácter compartido derivado, ¿sí? Y finalmente tenemos en este carácter C o A en el grupo de estudio. La C está compartida en el grupo externo, inferimos que es ancestral. La A queda como derivada, aunque solamente está presente en un taxón, no es compartida. Y acá, el último carácter, la G, es exclusiva, no es compartida, aunque es derivada, por el mismo razonamiento. De todos estos caracteres, la reconstrucción filogenética que vamos a hacer está basada en caracteres derivados, pero además compartidos, sin apomorfía, se les dice en la terminología horrenda del área, ¿sí? Y sugieren que 1 y 2 están más emparentados entre sí que cualquiera de ellos con 3. Así que esta es la topología apoyada por estos datos. Ven que los datos son concordantes y no entran en conflicto ni entre sí ni con otros datos, ¿sí? Se pueden mapear perfectamente cada uno con un paso, ¿sí? Sugiriendo que hay un cambio hacia A en este taxón, pero ese cambio no es informativo porque no agrupa el taxón 3 con nada más, lo deja solo, digamos así. Otro cambio también único, derivado exclusivo de 1, que es la G está en verde, y hay 2 cambios en estos 2 sitios que sin embargo unen preferencialmente a 1 y 2 a exclusión de 3. A su vez, por supuesto, como lo sabemos del punto de partida, el grupo de estudio se une al ancestro común a todos, incluyendo al ancestro común al grupo externo. Ese es el método cuando no hay conflicto de caracteres. Para ciertos casos, como por ejemplo aquí, la reconstrucción no varía si C es ancestral o si T es ancestral. De modo que, en ese sentido, ese carácter no es informativo y no se puede aplicar el criterio del grupo externo. Habrá sido una u otra, pensamos, pero no tenemos forma de saberlo, ni hay una forma más parsimoniosa que la otra.
Si aceptamos que T es el estado ancestral, entonces precisamos un cambio hacia C aquí. Si aceptamos que C es el estado ancestral, entonces requerimos un cambio hacia T aquí. En los dos casos es un único paso y no cambia la filogenia. Les dejo finalmente, para terminar esta clase, una tablita de datos, también con caracteres bien conocidos y un pequeño grupo de taxones, para que hagan el ejercicio que hicimos en las diapositivas anteriores y reconstruyan la filogenia de estos organismos usando estos datos y el criterio del grupo externo y usando a estos teleósteros como grupo externo de referencia. A ver hasta dónde lo pueden llevar. Muchas gracias.